Soy Lelis Morales y en esta ocasión vamos a hablar de dos casos clínicos de afección respiratoria y su interpretación a través de los estudios de diagnóstico. El caso clínico de este paciente de ocupación taxista, sexo masculino, 68 años, diagnóstico clínico médico EPOC. Él fue sometido a una cirugía y su diagnóstico prequirúrgico es neumotórax espontáneo derecho más enfisema subcutáneo en el tórax, en el cuello, bulla en el ápice pulmonar derecho y fístula broncopulmonar probable. Fue sometido a cirugía de colocación de tubo de drenaje pleural. El 16 de agosto, al día siguiente, la colocación del mismo tubo, pero con un sistema de aspiración continua. Y el 21 del mismo mes, un recambio del tubo de drenaje pleural. Signos vitales, como vemos dentro de los parámetros. A nivel respiratorio, el paciente en ese entonces tenía un tórax de excursión simétrica, excursiona bien con los movimientos respiratorios, y en la auscultación el murmullo vesicular en el hemitórax derecho, en ápice y campo medio, se encontraba disminuido en el lado comprometido. Entonces, disminución del murmullo en ápice y campo medio. Abolido en la base del lado derecho. En el hemitórax izquierdo, sin particularidad. No se ausculta ruido agregado. No refiere tos ni secreciones. En la percusión se escucha timpanismo en la base derecha. A nivel circulatorio, no presenta ninguna alteración vascular, ni de trombosis venosa profunda, ni úlcera por presión, pero se palpa el enfisema subcutáneo a nivel infraclavicular y a nivel axilar derecho. Recordemos que el paciente hizo un enfisema subcutáneo luego de la colocación del tubo de drenaje pleural. Además tiene fístula bronquiopleural. A nivel del sistema osteomiarticular, sin particularidad. El paciente logra sentarse y realizar la movilización de los 4 miembros. A nivel neurológico, sin particularidad. Esta es la placa, la primera radiografía de tórax del paciente, en donde se puede observar la colocación del tubo de drenaje pleural, el enfisema subcutáneo, se puede delimitar el muñón pulmonar en toda esta zona y el neumotórax presente, donde no hay trama broncovascular. Estas líneas que vemos radiolúcido corresponden al pectoral mayor y la presencia de enfisema subcutáneo que, como vemos, tiene esta dirección muscular, la línea negra correspondiente al músculo. Vemos que del otro hemitórax hay trama broncovascular, está presente, este lado ventila y buena entrada de aire. Habíamos dicho que el lado derecho, específicamente en ápice y campo medio, el murmullo estaba disminuido y en la base abolido, con timpanismo. Aquí se observa entonces el tubo de drenaje pleural, la primera placa en observación. Se hizo un recambio del tubo de drenaje y se colocó un drenaje de tipo aspirativo ante una sospecha de la fístula bronquiopleural. Recordemos que la fístula bronquiopleural es una complicación del neumotórax e incluso de una neumonía. Esa fístula se representa con el neumotórax permanente en el espacio pleural. El paciente inspira por la nariz, el aire pasa por la tráquea, va por el bronquio y se comunica con la pleura y la fístula bronquiopleural. Entonces se observa posteriormente en esta placa la zona de radiolucidez, persiste este neumotórax,
Sigue con su tubo de drenaje pleural. Vemos acá el tubo de drenaje pleural. Vemos que está aumentado el ángulo costofrénico. Hay un pronunciamiento del ángulo. Sin trama broncovascular, recordemos que estas zonas algodonosas es tejido celular subcutáneo con aire, porque tenía también enfisema subcutáneo el paciente. Aquí se ve la delimitación pleural. Este parénquima pulmonar está un poco más expandido en relación a la placa anterior. Hay trama broncovascular en este sector porque esto es parte del pulmón. Aquí voy a delimitar entonces la línea pleural visceral. Y en este contorno vemos el neumotórax. Esta placa podemos decir que tiene zona de radiolucidez también, compensando esa dificultad respiratoria al paciente. El paciente es EPOC, vemos el corazón en gota, aplanamiento de la cúpula diafragmática. Y las costillas también están un poco más horizontalizadas. Es la siguiente placa de control, se retira un poco más el tubo de drenaje pleural. No vemos grandes cambios en relación al neumotórax, se delimita bien aquí la pleura, sigue la presencia de líquido. Acá vemos que está borrado el ángulo costofrénico en comparación a la placa anterior. En estos casos, mientras el paciente tenga su tubo, está controlado clínicamente, está oscilando, cumple la función del tubo, el paciente no refiere dolor, podemos proceder a la terapéutica kinésica con la finalidad de volver a expandir este pulmón, con la finalidad de mejorar la postura, si tiene una actitud o una postura viciosa, y evitar esa atelectasia pasiva, acompañando por supuesto al tratamiento médico. Solo con fisioterapia va a ser difícil el reclutamiento alveolar, más aún si este paciente tiene una posible fístula bronquiopleural. Vemos el mismo paciente con una tomografía. Esta es la tomografía que se le aplicó, se le realizó al paciente luego de la segunda colocación del tubo de drenaje pleural. Observamos entonces la zona del parénquima pulmonar, la zona del neumotórax del aire. Aquí está el tubo de drenaje pleural. Este parénquima pulmonar aparentemente sano, se observa, y aquí se delimita el borde pleural. Se observan algunas tabicaciones, algunas bullas pleurales. Este es un mismo corte, pero un poco más hacia el ápice, hacia la zona apical. Esas bullas que veíamos, como esos tabiques, corresponde a este segmento. Ahora, esto incluso podemos decir que más que bullas parece dilatación del bronquio, ahora una bronquiectasia. Estamos hablando de un paciente con EPOC, y esto puede ser la dilatación bronquial. Esto sí es el aire que se encuentra entre la pared y la pleura, el neumotórax. Vemos, está la masa muscular, entre la masa muscular, entre estas fibras musculares hay aire correspondiente a la fístula bronquiopleural. Fíjense de este lado en comparación a esto. Esto se puede palpar, esas crepitaciones se palpan del enfisema subcutáneo. En la primera sesión de fisioterapia, este paciente, bueno, en el primer día de atención ya la excursión asimétrica, se observaba el abombamiento del hemitórax derecho y el tubo de drenaje pleural sellado bajo agua en el cuarto espacio intercostal. Entonces la excursión ya es asimétrica y el hemitórax derecho está más expandido, más abombado. Se palpa también el enfisema subcutáneo. Este abombamiento es importante a través de la palpación percatarnos si es por el enfisema subcutáneo o por ese atrapamiento aéreo.
posiblemente es por el enfisema subcutáneo. Timpanismo persiste en el emitórax derecho por el neumotórax, ¿verdad? Y el murmullo vesicular disminuido en campo medio y abolido en base. Disminuido en campo medio, bueno, podríamos nosotros mejorar la entrada de aire. Abolido en base, si ese paciente tiene un tubo permeable, controlado, está oscilando, no está fuera de su lugar y está abolido, no hay presencia de aire, podemos acompañar con la terapéutica kinésica y expandir. Si el tubo de drenaje está haciendo esa función, si no está haciendo la función, no cumple, no oscila, no drena, no podemos con la kinesiología permitir la ventilación basal. Este paciente también se aplicó la escala de Born modificado y tenía una valoración del esfuerzo 1 muy ligero, en reposo esto fue. Esta es una observación que había manifestado a los estudiantes en ese momento de la presentación, que es importante saber si oscila el tubo de drenaje, ver la coloración debido a que cuando es neumotórax debería estar transparente por el agua que se coloca, pero si hay una coloración citrina, sanguinolenta, hay una lesión. Ver si burbujea, porque si burbujea cuando inspira, sigue esa fístula, sigue la comunicación del aire atmosférico a la cavidad. El objetivo kinésico planteado con esa evaluación fue expandir las zonas pulmonares colapsadas, aumentar la expansión debido a que un emitórax estaba disminuido, ¿verdad? Evitar complicaciones circulatorias, el paciente se movilizaba muy poco por lo visto. Y aquí se plantean como tratamiento patrones musculares respiratorios. Ojo con eso porque si tiene una respiración asimétrica, no tiene sentido hacer un patrón muscular. Si está con taquipnea, no tiene sentido hacer un patrón diafragmático, por ejemplo. Entonces, justamente el diafragmático no. Un patrón de expiración abreviada. Bueno, seguro que aquí se quiso poner un sollozo expiratorio. Insistir con ese atrapamiento aéreo, es un paciente poco. Movilizaciones debido a que está encamado, hay riesgo de úlceras. Y una vez que se evalúe y se pueda dosificar el ejercicio, se le da esas recomendaciones. Y estos fueron los puntos que había dicho a los estudiantes, ¿verdad? Que se observe, que se valore. Ese día, ¿qué tal estuvo la evaluación respiratoria? Para plantearse estos objetivos y estos tratamientos. Los objetivos se debe poner según la evaluación del día. No puedo poner unos objetivos y tratamientos sin tener en cuenta cómo estuvo en la evaluación. Y no olvidar los objetivos kinésicos teniendo en cuenta la colocación del tubo, porque ese tubo de drenaje puede traer consecuencias a nivel postural y disminuir la expansión pulmonar. Los objetivos kinésicos también desde el punto de vista pleural puede haber consecuencias también a nivel pleural si no se trabaja y a nivel pulmonar. Tercera sesión, dice acá, se suspende la cirugía porque el paciente presentó extrasístole muy frecuente, taquicardia, fibrilación auricular, hipertensión arterial. Entonces, esto es importante identificar, reconocer y suspender específicamente la actividad motora. La fibrilación auricular es un riesgo incluso de ACV. Puede generar microémbolos, microtrombos y esto puede disparar a nivel central las arterias cerebrales, vertebrales y cerebrales y generar algún tipo de, y no solamente a nivel sistema nervioso central, sino que también a nivel cardíaco. Entonces se suspende la cirugía, dice, y posiblemente la fisioterapia se suspendió ese día.
Y se sugiere ecocardio, evaluación por cardiología. Esto es lo que encontraron los estudiantes respecto a la evaluación médica. Y yo le pregunto, ¿se acuerdan qué diagnóstico le dieron? Hizo un infarto a nivel cardíaco el paciente. Tercera sesión, dice, se realizó el mismo tratamiento con el control continuo de signos vitales, se realiza además sedestación con 45 grados con buena tolerancia. Esta tercera sesión, por lo que se ve a nivel cardíaco, tuvo una descompensación. Posiblemente lo que se hizo es levantar la cabecera para una mejor respiración con apoyo dorsal. Paciente no presenta descompensación alguna, se realiza todo el tratamiento sin presentar disnea ni aumento excesivo de la frecuencia cardíaca. Se monitorizó entonces esta tolerancia de la sedestación y aquí adjuntan los parámetros vitales. Se controla siempre en un paciente que tiene esta descompensación, tomamos los signos vitales en reposo y luego de pedir esa actividad que considero que fue la sedestación. Y yo le pregunto, muy bien, pero calcularon también cuándo la frecuencia cardíaca máxima y la crítica en este paciente hipertenso y poder tener en cuenta esta frecuencia cardíaca en la tolerancia al ejercicio. Y la sensación de disnea hay que evaluar también. En la cuarta sesión se realiza ecocardio y encontraron disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, esclerosis valvular aórtica grado leve y una cardiopatía isquémica, el diagnóstico que se suma al cuadro respiratorio. Clínica médica sugiere reprogramar la cirugía previa confirmación de cama en UTI, más tratamiento antihipertensivo. Considero que este paciente no solucionó su tratamiento con tubo de drenaje aspirativo. Posiblemente va a pasar a una cirugía de pleurodesis, fijación de ambas pleuras, para tratar esa fístula, ese neumotórax constante que tiene el paciente. Yo les pregunto, veo que recibió 4 atenciones de fisioterapia. ¿Tienen algún resultado de mejoramiento? ¿Cómo pueden demostrar? Y con alguna escala se puede demostrar con la radiografía. Aquí creo que ellos terminan su tratamiento, pero es importante dar un informe final para demostrar el mejoramiento o cómo se mantuvo ese cuadro clínico a través de la clínica, semiología, escalas o la placa radiográfica. Esta es una conclusión que hacen los estudiantes. Yo le pongo acá, realmente por lo demostrado el paciente tuvo una buena evolución. ¿Será que pueden dar resultados más objetivos? ¿Verdad? No dar simplemente un texto así, ¿verdad? Sino que hablar de valores numéricos en cuanto al mejoramiento. Y aquí le pongo como ejemplo a través de una escala de discapacidad, escala de Bohr, de 6 minutos, a través de la radiografía, estudios complementarios. ¿Cómo puedo yo demostrar finalmente después de las 4 sesiones el mejoramiento o si mantuvo o retrocedió la patología? Acá tenemos otro caso clínico de una afección respiratoria y abdominal a su vez. Es un paciente masculino también, 58 años, 80 kilos, 180 de estatura, centímetros de estatura, y él acude por dolor con tumoración en la región inguinal izquierda. Posible hernia inguinal, ¿verdad? Entonces acude por ese dolor en la zona inguinal. Los datos del paciente dice que es conocido portador de hernia inguinal hace 2 años. Inicia ese cuadro de dolor con una caída de la moto 12 horas antes de referir los síntomas del dolor en la zona inguinal izquierda. Entonces él se cae de la moto y bueno, ahí tenemos que se exacerba ese dolor.
También hay un antecedente de base que el paciente refiere haberse caído de una altura de 3 metros hace 7 años atrás. ¿Por qué traemos estos datos? Porque el paciente finalmente se encontró, además de su hernia, una eventración diafragmática izquierda. Una eventración que sería, la eventración es una hernia, pero incisional. La eventración es la apertura en este caso del plano anatómico, que es el diafragma, y esa eventración o hernia diafragmática, también otros llaman, hace que los órganos que están en el abdomen pase a la caja torácica. Y posiblemente fue por este trauma, estas caídas que él mencionó que tuvo. Y además de esa hernia inguinal, tenía también una hernia diafragmática, ¿verdad? Diagnóstico prequirúrgico: hernia diafragmática izquierda, hernia inguinoescrotal izquierda no complicada, o sea que no hay compromiso vascular. Es una inguinoescrotal, ya pasa ese contenido abdominal al escroto, entonces es importante la tumoración. Y esa hernia inguinal, esa hernia diafragmática izquierda, vamos a ver una imagen, cómo compromete el aparato respiratorio, ¿verdad? El diagnóstico postoperatorio: se interna y se procede a la cirugía. Y el diagnóstico postquirúrgico: eventración quirúrgica, eventración diafragmática izquierda, y la reparación de esta hernia inguinoescrotal a través de una hernioplastia protésica. Entonces el día 1 vemos, este ya es el día 1 postoperatorio del paciente. Este paciente fue sometido a la reparación de la hernia y también sometido a la reparación de la hernia diafragmática, así como la inguinal. Entonces tuvo dos heridas quirúrgicas, una herida quirúrgica en el tórax, a través de una toracotomía, y otro en la zona inguinal correspondiente a la hernia inguinal. Vemos los parámetros vitales. Esta fecha corresponde al día posterior a la cirugía. Está con mucho dolor. La toracotomía genera dolor, el tubo de drenaje genera dolor. Este dolor posiblemente, acá dice que el paciente tiene fase dolorosa. El dolor hace que dispare estos signos vitales del paciente, ¿verdad? Es importante calmar el dolor para poder trabajar el área respiratoria. Cuentan que el paciente tiene un decúbito preferencial, tiene un patrón respiratorio toracoabdominal con predominio torácica superior. Llama la atención la herida quirúrgica posterolateral, tiene tubo de drenaje pleural, y también otra herida a nivel inguinal. Y vemos aquí entonces, respecto a la ectoscopía, el tubo de drenaje, secreción cero hemática, un poco más de hemático podemos decir, correspondiente a la toracotomía. Después de la toracotomía se coloca este drenaje. Él tiene la herida de toracotomía y la herida de la hernia inguinal, y a nivel respiratorio tiene respiración asimétrica, posiblemente no excursiona bien este hemitórax comprometido. Dice que también tiene la auscultación, buena entrada de aire, y con el murmullo vesicular disminuido en el lado izquierdo, campo superior y medio, y la base abolida. Entonces este hemitórax está comprometido. Abolido la base, posiblemente por el líquido residuo, resto correspondiente a la cirugía, que es como un hemotórax. Estamos en el día 24 horas de la cirugía. También hay sibilancia en el campo superior izquierdo y en ambas fases. Cuando en ambas fases hay sibilancia es porque hay secreciones bronquiales. Y si el paciente fue sometido a una cirugía torácica, recibió anestesia con intubación selectiva, y el tubo orotraqueal genera acúmulo de secreciones. Él tenía una tos débilmente funcional no productiva. El paciente, posiblemente por el dolor, no
podía toser bien, evitaba hacer esfuerzo, ¿verdad? Se evalúa a nivel circulatorio, HOMAS, es importante evaluar esto en el quirúrgico. Se observa si hay edema, no hay edema. Y como acá manifiesta el dolor que él siente en el tubo. Y tenemos el caso clínico y ahora vamos a interpretar la placa y la espirometría. Este paciente, entonces recordemos, él tenía una hernia inguinal de larga data y tenía aparentemente una hernia diafragmática que fue exacerbándose después de esa última caída que menciona. Genera una abertura en ese diafragma y va pasando, ese contenido abdominal va pasando en el tórax. Vemos acá incluso este asa intestinal en lo que es el tórax. Esta es una placa de un paciente prequirúrgico. No hay tubo todavía acá. El paciente estaba manejándose con esta característica. Es importante recordar que las hernias, como cualquier otra hernia, puede ir creciendo o exacerbándose el contenido, el pasaje del contenido. Y bueno, tenemos esta placa donde se observa asa intestinal. ¿Por qué decimos que asa intestinal? Porque en la semiología, en la junta, el murmullo y el timpanismo es diferente. Borrado el ángulo costofrénico, radio opaco, toda esta zona. ¿Cómo sabemos que este es el lado izquierdo? De vuelta nos fijamos las asas intestinales, ¿verdad? Porque acá está el hígado, no podríamos ver asa intestinal acá. Y fijémonos en la placa. El paciente, para someterse a una cirugía compleja como toracotomía, se le pide una espirometría, una prueba de función pulmonar. Nosotros los fisioterapeutas miramos, primeramente miramos estas curvas. Vamos a fijarnos este gráfico y este gráfico. Este gráfico donde nos permite ver el volumen que el paciente pudo manejar y el flujo que pudo manejar en esa prueba. Esta línea horizontal y este punto que vemos acá nos dice el valor en cuanto al volumen que tiene que soplar el paciente en 6 segundos, porque este estudio se hace en 6 segundos, tiene que hacer el esfuerzo de soplar de forma rápida, porque se mide la cantidad de aire que saca y la velocidad, dos cosas, ¿verdad? Que son lo más importante, por lo menos para nosotros. Entonces él no pudo irse la máquina, esta línea traza la máquina dice el paciente con esa edad, peso, sexo, talla, tiene que soplar 4,5 aparentemente según este puntito que vemos acá. Tiene que soplar ese volumen. Y en cuanto a flujo, velocidad con que saca, 9 más o menos, vemos acá este número. Entonces es lo que traza la máquina. Pero ¿cuánto hizo nuestro paciente? Vemos acá dos colores, las líneas, las curvas, uno color rojo, uno color verde. Posiblemente el rojo es sin broncodilatador y el verde es con broncodilatador. Acá como vemos acá, post broncodilatador, color verdecito, azulcito. Entonces con el color rojito, él pudo sacar casi 3,5 litros. Le falta un poquito más para llegar. Y en cuanto a flujo, no pudo sacar apenas 6,5 aproximadamente. Pudo soplar. Le falta ganar más velocidad en cuanto a la salida de aire. Pero después el broncodilatador sí logra alcanzar ese parámetro que dice la máquina con el broncodilatador. Entonces primeramente miro este gráfico y ya me planteo, bueno, yo necesito trabajar volumen y posiblemente flujo también en el prequirúrgico de todo eso. Y este gráfico nos permite ver el tiempo que él puede hacer ese esfuerzo ahora. Entonces, ¿qué miramos? La capacidad vital forzada es uno de los parámetros que necesitamos conocer. El predeterminado, lo que la máquina dice que tiene que hacer, este valor. Y en el prequirúrgico él pudo hacer 3,16 y logra un 70%
y en el postoperatorio vemos que pudo sacar 3,35 y logra el 74%. De Guam vemos que tiene como predicho 77,3, el valor que dice la máquina que tiene que hacer en porcentaje, pero logra 73,1%. Acá vemos por broncodilatador puntos el valor. Los objetivos que se planteó entonces son, en este caso, los objetivos que se plantean en este caso, esa espirometría que vimos es un prequirúrgico, esa radiografía también es el prequirúrgico. El caso que estamos viendo ya atendimos y evaluamos 24 horas post cirugía. Si tenemos un paciente prequirúrgico podemos preparar al paciente desde el punto de vista respiratorio. Mirando esa espirometría le falta un poco más de flujo y volumen ganar. Pero hay que entender que tiene un compromiso anatómico, no tanto a nivel parenquimatoso o bronquial, porque parte del asa intestinal se encontraba en la caja torácica. Entonces, este objetivo que vamos a presentar ahora corresponde al postoperatorio inmediato de esta toracotomía. Entonces va a ser de forma inmediata aumentar la ventilación del campo pulmonar izquierdo y base derecha, donde estaba disminuido. Mejorar la mecánica ventilatoria, él tenía una ventilación asimétrica, postura viciosa, trabajar esa postura antiálgica. Evitar complicaciones circulatorias y tróficas si es un encamado que no se moviliza mucho, evitando escaras, ultrapresión, trombosis venosa. Instruir sobre los cuidados de la herida operatoria, porque la toracotomía es doloroso y para la tos kinésica tiene que saber contener, incluso para sus cambios de cuitos, saber cómo manejarse. El paciente va tolerando y se va recuperando. Si tiene ya plan de alta, se va a ir restableciendo esa funcionalidad y nosotros podemos plantearnos ejercicios de restablecimiento físico, ¿verdad? La tolerancia al ejercicio, mejorar toda esa mecánica ventilatoria de larga data alterado por ese compromiso y la postura, por supuesto. Y tratamiento kinésico, estos son los tratamientos planteados por los estudiantes en ese entonces, ¿verdad? Con el caso clínico. Corrección postural, mejorar la postura. Si hay contractura, yo no recuerdo haber leído acortamiento o contractura, pero si hay, trabajar eso a través de relajación. Ejercicio diafragmático, más aún teniendo en cuenta que se reparó ese diafragma y hay un movimiento inhibitorio del diafragma y es importante restablecer eso. Ejercicio de expansión, específicamente ventilación dirigida en esa zona basal y campo medio. Se puede trabajar si el paciente puede acceder a Boldai o Triflow. Boldai podríamos usar para mejorar los volúmenes pulmonares, si no puede con ejercicio respiratorio. Cintura escapular, por lo visto que la expansión era asimétrica y no había un buen movimiento de la caja torácica, se puede trabajar la cintura escapular. Enseñar la tos con el cuidado de la herida quirúrgica y las movilizaciones activas, promoviendo actividades de la vida diaria. Entonces, hasta aquí esta clase, voy a estar atenta a sus preguntas.